Muy buenos días. Con gran alegría me toca dar la apertura a este tercer módulo de nuestro postítulo. Ya vamos llegando a la mitad de este proceso, de a poquito. Un proceso que realmente es significativo por un montón de cuestiones. Y hoy acá decía que acá podemos ver en este módulo el aspecto interinstitucional que caracteriza el planteo originario de este postítulo, desde la convicción de que solas no podemos, ni las personas ni las instituciones, que es necesario tomarnos de la mano para caminar y para poder ir hacia políticas de ampliación de derechos, de más CESI, de más políticas de cuidados integrales. En este ratito que me toca a mí, que va a ser muy breve, me interesa hacer una reflexión en relación a lo instituido y a lo instituyente. Este módulo trata sobre lo instituido. Y en ciencias sociales hay un autor que a mí particularmente me gusta mucho porque plantea categorías que son muy fértiles, que es Cornelius Castoriadis. Él trabaja la idea de las significaciones sociales instituidas y las significaciones sociales instituyentes, para pensar el campo del imaginario social. Para este autor, el imaginario social tiene algo así como un doble modo de existencia, como dos dimensiones: la dimensión de lo instituido y la dimensión de lo instituyente. Con respecto a lo instituido, él dice que las significaciones sociales descansan sobre procesos de cristalización. Esto, dicho de otra manera, son procesos de institucionalización. Lo instituido, en tanto una red simbólica que ha sido socialmente acordada, sancionada, debatida. Entonces, desde la escuela, la justicia, la universidad, y podríamos también decir hasta la familia o incluso otras instituciones que son más vinculadas a lo cercano, como puede ser la pareja, si las vemos como instituciones, podemos mirarlas con una lupa y podemos decir que son todas ellas procesos de acuerdos colectivos, políticos. Estos acuerdos son algo así como encuadres que nos vamos inventando las sociedades y las culturas para tener algo organizado, una organización, un encuadre que es siempre provisorio. El nivel de lo instituyente, en cambio, tiene que ver con esa otra fuerza transformadora, arrasadora, colectiva, y que muchas veces es anónima, que viene a dinamizar la vida, que impulsa lo que le denominamos transformaciones sociales. Y en todos los procesos sociales vitales que están en expansión, que están conectados con este movimiento que tiene que ver con un corrimiento de fronteras, lo instituido y lo instituyente no son binomios desconectados, que es el uno o el otro, sino que más bien se genera una retroalimentación permanente en donde las transformaciones van generando nuevas bases de sustentación para lo colectivo, es decir, va generando nuevas posibilidades de acuerdos para nuevas normalidades, nuevas legalizaciones de cuestiones que antes estaban en el anonimato o en lo clandestino. Así sucede casualmente en la ESI. La ESI es una esfera institucional que es muy joven, es muy, muy joven. Hoy vamos a hablar, cada institución va a ir tomando la palabra para dar cuenta de este proceso, procesos que tienen en algunos casos una década, un poquito más, y eso es casi nada para lo que es el cambio social, la transformación social. Sin embargo, es poco el tiempo y es mucho lo que se ha logrado, porque realmente la ESI viene a dar respuesta a reclamos históricos, reclamos que vienen de mucho más lejos que estos 15, 16 años de nuestra ley. En este sentido, en la ESI acontece este fenómeno que es muy digno de ser destacado y revalorizado, me parece, en este contexto,
en donde lo instituido y lo instituyente dialogan permanentemente, debaten, tensionan, problematizan, y de esa manera van logrando acuerdos que tienen que ver con ampliaciones de derechos en torno a la sexualidad y a las políticas de cuidado que están orientadas a las infancias, a las juventudes, pero también a las adulteces, porque así como hemos trabajado en el módulo anterior, donde trabajamos con Eve, la cuestión de la apertura de la primera puerta, podemos decir que la ESI también viene a transformar a las personas adultas que hacemos la escuela, que sin esa transformación es imposible, inviable una ESI genuina, auténtica, que produzca esas transformaciones subjetivas que estamos buscando. Bueno, hasta aquí. Le doy el paso a Evelina, que va a ir presentando a quienes forman parte de esta mesa interinstitucional, de este panel, todas personas muy cercanas, a las que aprecio, valoro mucho, porque cada cual en lo suyo, en su campo, está realmente poniendo patas para arriba a su campo, a lo que van tocando, generando esta energía instituyente y transformadora. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Buenos días para todas las personas presentes en esta clase del tercer módulo. Sí, estamos totalmente contentos y con mucha fuerza por este postítulo que siga avanzando. Esta mañana a mí me va a tocar la ardua tarea de ser la moderadora en el tiempo también para cada una de las instituciones, así que les pido que sepan disculparme, que en algún momento cuando ustedes estén dando la presentación, que está pautada en agenda, si se están extendiendo un poco, yo les voy a hacer el recordatorio de que estamos en tiempo para darle la palabra a la próxima institución. Entonces, en primera instancia, yo voy a dar una bienvenida general, como planteó Mariana, a todas estas personas queridas con las que nos vamos encontrando en este camino de transitar la ESI en las instituciones. Y después, en la medida en que le doy la palabra a cada uno, voy a hacer una presentación más puntual para cada uno, así no me quedo ahora en una presentación muy larga. En primer lugar, le voy a dar la palabra a nuestra querida compañera de equipo, Silvia Dri, que desde Concordia nos va a traer el recorrido de nuestra Coordinación de Educación Sexual Integral del Consejo General de Educación. Muchísimas gracias y te doy la palabra. Muy buenos días a quienes están presentes a través de este vivo, pero también quienes van a poder luego recibir lo que hoy vamos a traer a esta mesa, ¿no? A este panel que decidimos justamente pensarlo para poder trabajar esto que decía, esto que nos trajo tan claramente Mariana, ¿no? Lo instituido y lo instituyente en el marco de los contextos actuales, ¿no? Cuando comenzamos a transitar este recorrido y poder rememorar, recordar, decimos, bueno, ¿cómo comenzamos a pensar esto, no? ¿Y desde dónde lo podemos pensar? Entonces lo vamos pensando justamente desde algunos ejes problematizadores que nos llevan a pensar aportes o resistencias u obstáculos, ¿no? Y para dialogar acerca del proceso de implementación de la ESI en el marco de las políticas públicas en el sistema educativo de nuestra provincia, nos parece adecuado considerar la conceptualización o partir desde esta conceptualización de la sexualidad que ya se viene trabajando en esta propuesta, ¿no? En este postítulo. Y el abordaje desde ese enfoque integral, que es lo que nos trae la ley 26.150, ¿no? Comprender que la sexualidad es inherente a los seres humanos, es una dimensión en la vida de las personas que se desarrolla desde el nacimiento y no se refiere solo a la genitalidad, sino que se vincula con los sentimientos, la afectividad, la identidad, la forma de relacionarnos, ¿no? Con otras personas.
de experimentar el placer, el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el conocimiento y el cuidado del propio cuerpo y el cuidado del cuerpo de los demás. Educar en ESI implica, además, estimular y fortalecer valores como la solidaridad, el respeto, la inclusión, la participación ciudadana, que son incluso principios fundantes en el marco de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial, y que recupera también específicamente la Ley 26.150, que es la Ley del Programa Nacional ESI, desde el año 2006, en el marco de, justamente, en el marco del contexto de nuestro país, ¿no? Tomando en cuenta estos elementos mencionados, al considerar la sexualidad, podemos continuar también diciendo que la ESI implica un espacio de enseñanza y un espacio de aprendizaje. Y como bien lo trajo Mariana también, que nos implica a cada uno y a cada una de quienes trabajamos en este campo, no solo niñeces o adolescencias o juventudes, sino también quienes estamos involucrados en este hecho educativo, ¿no? Del enseñar y del de aprender. Decimos en educación que el aprendizaje es continuo, ¿no? Es continuo, no es lineal, y por lo tanto permanentemente estamos dialogando con otros saberes, pero también con otras realidades. Y esto es lo que nos trae la ESI también, ¿no? Y también se constituye como un espacio de enseñanza y aprendizaje sistemático, con contenidos adecuados a la edad del estudiantado, a la situación, al contexto sociocultural, que comprende saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas, para el conocimiento y el cuidado del cuerpo, la valoración de las emociones, de los sentimientos en las relaciones interpersonales, fomentar valores y actitudes relacionadas con el amor, con la solidaridad, como decíamos hoy, ¿no? El respeto por la vida propia, la integridad y las diferencias entre las personas también, ¿no? Y para el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad. La ESI promueve un trabajo articulado con otras instituciones como la familia y demás actores o actrices comunitarios, ¿no? Que de una manera u otra también participan en la construcción e implementación de acciones de protección social y la promoción y la garantía de los derechos, ¿no? Hablando de este enfoque de la integralidad, no solo está dada por el hecho de asumir la complejidad y la multidimensionalidad de los procesos de construcción de la sexualidad, sino también reconocer y considerar las orientaciones y los propósitos que guían estos aprendizajes esperados, ¿no? Bueno, estas orientaciones para el trabajo escolar las denominamos los ejes conceptuales de las ESI, que son así de las ESI, que son los faros que garantizan la perspectiva integral, ¿no? Desde un enfoque de derecho y de respeto de equidad entre los géneros. Desde luego que instalar o implementar, como bien lo dice, ¿no?, el nombre del evento, de este evento, implementar la ESI significó sentarnos a conversar, poner en tensión, traer distintas opiniones, y a partir de ahí, y a partir de este diálogo permanente, poder revisar lo instituido y repensar lo instituyente. Entonces, esto es lo que nos vino justamente a aportar, ¿no? Y acá podemos encontrar algunos de estas posibles, podríamos llamarlas tensiones, ¿no?, que tienen que ver con el conocimiento previo. Algo de esto han recorrido en el módulo 2, justamente con Mariana y con Evelina, ¿no? Desde diferentes perspectivas teóricas,
podemos decir que estos conocimientos previos, estas ideas previas, constituyen una base del conocimiento que interactúan con nuevos enfoques y con nuevos saberes, a partir de la cual se organiza un conjunto de conocimientos de los que nos vamos apropiando. Estas configuraciones cognitivas se constituyen como algunas estructuras para la recepción y que posibilitan una interpretación de lo real. Imaginemos esto en el ámbito educativo, desde luego, ¿no? Es necesario entender que la construcción de los conocimientos está marcada por la participación en prácticas sociales particulares, pero justamente cada sujeto conforma esa trama social sobre la que intentamos permanentemente construir conocimiento, ¿no? Bueno, aquí podemos decir que se impregnan algunos prejuicios o sistemas de valores o creencias, estereotipos, aunque justamente esto es lo que va conformando también esta trama que trae la ESI. La ESI, ya sea por el diálogo intersubjetivo, pero también por algunas omisiones, ¿no? La ESI vino a interpelarnos, interpelar este sistema de creencias y los saberes acerca de la interrelación de las personas, entendiendo a cada uno como sujeto de derechos. Se plantea como un campo de posibilidades para el ejercicio y la garantía de los mismos, ¿no? Pero también para el desarrollo pleno de cada persona y la construcción de su autonomía progresiva. La escuela se constituye como uno de los ámbitos propicios para deconstruir y construir nuevos sentidos, que incluyan, de acuerdo a los principios de la norma que establecen las leyes o las distintas normativas respecto a la educación. Algunos emergentes que podemos decir que se han observado o se observan tienen que ver con la necesidad de actualización de saberes respecto a las temáticas vinculadas a la ESI, y a los ejes, ¿no? Respecto a estos ejes que mencionaba anteriormente. Son muchas acciones que se han realizado y se plantean como estrategias desde las políticas públicas. Nuestra provincia da cuenta de un trayecto desde el año 2005 a la fecha en el plano educativo, ¿no? Podemos decir por un lado, desde el plano nacional, a partir de la ley y a partir de acuerdos establecidos desde el Consejo Federal de Educación, se diseña un dispositivo que ya lleva 16 años de ejecución, que cuenta con distintos componentes, ¿no? Desde elaboración de materiales teóricos, trayectos de formación continua destinados a docentes de distintos niveles y modalidades, propuestas de investigación, creación de Observatorio Federal de la ESI, donde se desarrollan distintas tareas de investigación, monitoreo, seguimiento, a lo que Entre Ríos participa activamente. En cuanto al desarrollo estrictamente en lo provincial, como les decía, desde el año 2005, y por una decisión justamente de la gestión política, se comienza a pensar acerca de la ESI. En un primer momento se reconoce como el Programa de Educación Sexual Escolar, a través de distintas normativas que lo implementan, como la Resolución 550 del año 05, donde se comienza a pensar con la elaboración de un marco orientador y con un trayecto de formación destinado a docentes de todos los departamentos de la provincia, denominado formador de formadores, ¿no? Esto dio lugar luego a un espacio de formación continua específica en cada uno de los departamentos, a partir de ahí, y poder justamente traer a la mesa este nuevo enfoque de la ESI, este enfoque que se propone de la ESI, este enfoque integral de la ESI,
planteado justamente en el marco de la ley. Algunos de los, también se han llevado adelante distintos trayectos formativos propuestos por Nación, como por ejemplo lo fue Educación Sexual Integral es parte de la vida, es parte de la escuela, un dispositivo que se desarrolló en la totalidad de los departamentos, y como otras acciones que se han desarrollado también en la provincia. A partir del año 2010 también se pensó y se incorporó en los diseños curriculares de las carreras de formación docente un espacio específico denominado Seminario Taller ESI, que se desarrolla en cada uno de los trayectos de la formación inicial de las carreras de formación docente en el territorio de la provincia. Además, permanentemente se elaboran materiales didácticos pedagógicos específicos y también se difunde material de otras jurisdicciones o material del equipo nacional de la ESI. Esta coordinación generada en su momento se ha sostenido a lo largo de todos estos años, esta coordinación provincial, y da cuenta de la conformación, que nos gusta decirle la red, ¿no es cierto?, de docentes, una conformación de equipos territoriales departamentales, denominados coordinaciones pedagógicas departamentales, y esta coordinación está ampliada también con asesorías institucionales. De esto da cuenta la resolución 5063 y su ampliatoria, la tienen en pantalla, justamente pensada para trabajar en el contexto propio, particular y territorial de cada uno de los departamentos de la provincia, ¿no? Esta es una forma, una estrategia de abordaje y justamente de poder pensar con quienes se localizan en distintos lugares y pensar estrategias a través de la intervención, estrategias específicas y puntuales, porque la ESI nos invita a eso justamente, ¿no? Nos invita a pensar y a repensarnos en cada uno de los contextos particulares. También se amplía esta red justamente con otros programas que conforman y que también dependen de la dirección de la coordinación, ¿no? Por ejemplo, el programa PASEC, que es el programa de atención a situaciones educativas complejas, y el programa de problemáticas educativas de consumo en el ámbito educativo, que posibilitan un abordaje en cuanto a no solo a situaciones, sino también a recursos, atendiendo características territoriales, y que dan cuenta de, como les decía, de esta red de docentes e instituciones. Llegar hasta acá no fue un trabajo sencillo, es un trabajo que requiere un diálogo permanente, de acuerdos permanentes y de construcción de sentido que dé cuenta justamente de estos principios de equidad. Los avances también tienen que ver con otras instancias y espacios de formación que se vienen desarrollando a lo largo de estos años. Y bueno, se destaca justamente la formación y el desarrollo, la planificación y el desarrollo de este postítulo, ¿no? Así como también otros trayectos que se han desarrollado y se desarrollarán con participación de personas reconocidas en este ámbito. Otra de las actividades que también se desarrolla es hacia el interior del Consejo General de Educación, es el trabajo articulado con las distintas direcciones de niveles. Cuando hablamos de niveles, nivel inicial, primario, secundario, los niveles obligatorios y las modalidades, ¿no? Educación especial, por ejemplo, jóvenes y adultos, bueno, las distintas modalidades y las áreas, educación física, educación artística. Se trabaja hacia el interior también del Consejo General de Educación
con todo conformando un entramado propio de quienes justamente toman decisiones de los distintos hechos educativos, ¿no? Otra de las actividades que también se están desarrollando es la implementación del Plan ENIA, que es una propuesta interministerial conformada por Salud, Desarrollo Social y Educación. Es una propuesta de nivel nacional que en la jurisdicción se desarrolla en 3 departamentos y cuyo objetivo principal es garantizar el acceso a la salud a las adolescencias. Esta es una tarea que se viene desarrollando desde el año 2018 en adelante y que va dando cuenta de otro posicionamiento donde la palabra y la participación real de nuestras adolescencias se legitiman a través de distintas acciones y concreciones de tareas y actividades. Llevar la ESI, traer la ESI, abordarla, significa justamente también, como les decía, una decisión y una decisión de pensar en esta institucionalización. Para esto, las instituciones hoy cuentan con normativa específica, donde desarrollan la semana de la ESI, y donde también, bueno, cada institución en esa semana puede dar cuenta de lo trabajado y donde hace extensivo el trabajo hacia la comunidad con distintas acciones en temáticas vinculadas. Y otra de las estrategias para trabajar justamente y llevar adelante esta institución tiene que ver con el proyecto institucional en el marco del calendario escolar. Este proyecto institucional es un proyecto que realizan quienes integran la comunidad docente de cada institución, de los distintos niveles de comunidades, donde se da cuenta de distintos procesos realizados, donde se pueden observar emergentes y trabajar y realizar propuestas respecto a esto, ¿no? Como lo dice la ley 26.150, también este proyecto invita a involucrar y a tejer redes con otras instituciones de la comunidad. Justamente este es el marco permeable, ¿no es cierto?, de la ESI, que deviene a traernos también y a decirnos, ¿no?, que tenemos que realizar estas construcciones más allá de la escuela. Hacia el interior del equipo de la coordinación, podemos destacar el trabajo de monitoreo coherente con los principios que la ESI sostiene, ¿no? Un trabajo de monitoreo, registro, elaboración de informes, porque la jurisdicción, la provincia, también conforma el entramado nacional del programa de la ESI. Por lo tanto, este monitoreo, este registro, permite siempre observar cuáles son aquellos avances, pero también cuáles son los emergentes y dónde hay que reforzar o replanificar algunas tareas, ¿no? Este es un trabajo sostenido que se viene realizando hacia el interior del equipo, siempre pensando desde el seguimiento y acompañamiento a las asesorías y a las coordinaciones y conjuntamente con el equipo nacional, ¿no? Dentro del aspecto comunicacional y la producción de materiales y contenidos, también se trabaja y se refuerza y se propone permanentemente distintas estrategias, ¿no? Este año se ha realizado también con distintas conferencias, entrevistas, que justamente cuyo propósito es sensibilizar a la comunidad toda acerca de la importancia de la ESI, ¿no?
Otra de las acciones tienen que ver con la planificación y el desarrollo de espacios de formación continua y actualización destinada a docentes. Algunos de ellos fueron ESI, situado y territorial, o distintos conversatorios como abordaje y la prevención del grooming, derechos y buenas prácticas digitales, la ESI desde las bibliotecas, ¿no? Educar en igualdad, prevención y erradicación de la violencia de género, el trabajo acerca del protocolo interinstitucional de actuación en caso de abuso sexual en la niñez y adolescencia, en la adolescencia de nuestra provincia, ESI y diversidad sexual en el ámbito educativo, distintas temáticas vinculadas y que amplían la ESI, que se van recuperando y vamos trabajando, ¿no? Participación en mesas también intersectoriales e institucionales para fortalecer la intervención en cuanto a, bueno, a los protocolos mencionados, un protocolo que es ley en nuestra provincia, y el observatorio de seguimiento de aplicación del protocolo. Estas acciones dan cuenta de algunos avances, ¿no? Podemos también determinar algunos desafíos o considerar algunos desafíos, ¿no? Y dentro del análisis que vamos realizando con el equipo, porque traigo las voces de quienes integramos el equipo de la provincia, es imprescindible que la ESI llegue con equidad a todo el territorio de la provincia y con propuestas concretas, propuestas que se ajusten a los contextos, que escuchen todas las voces, que se establezca a partir de consensos y acuerdos la ESI como un tema de la agenda cotidiana e institucional. Esto también constituye un desafío, ¿no? Continuar trabajando a partir de la primera puerta de entrada, esta primera puerta que nos interpela justamente para poder trabajar y retrabajar permanentemente las resistencias, porque esto también en algún punto no permite que se desarrollen las estrategias en ESI. La articulación y el trabajo mancomunado entre distintos actores y organizaciones estratégicas, esto también lo seguimos considerando como un desafío a profundizar. Y desde luego que también la preparación y la actualización teórica, pedagógica y didáctica que permita llevar adelante el proceso de implementación de la ESI, ¿no? Con estrategias que den cuenta de los propósitos formativos planteados por la ley, que respondan a la gradualidad, al conocimiento científico, al enfoque integral destinado a todos los niveles y modalidades, con el objetivo de promover y garantizar derechos para todos quienes habitamos, ¿no es cierto?, la entrerrianía. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Excelente en el uso del tiempo. Te escuchaba y pensaba qué inmenso que es la labor cotidiana, que en la vorágine de todos los días a veces no dimensionamos. Entonces, este panel con las presentaciones de cada una de las instituciones, qué necesario es para también tener un sentido más global de lo que se hace en nuestro territorio entrerriano. Muchas gracias y voy a dar la palabra a los próximos invitados en este panel, que son parte de este postítulo. El panel de ellos se llama La ESI en la trama institucional, 12 años garantizando derechos. Es de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y está representada por la psicóloga que vemos ahí en pantalla, la primera que estoy viendo, Julieta Arias, el profesor Maximiliano Godoy y la profesora Carmen Alday, de la coordinación del PESIE, Secretaría de Escuelas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de UADER. Bueno, bienvenidos, les doy la palabra. Bueno, muy buenos días a todos, a todes. Para nosotras, desde el equipo de coordinación,
estar participando de este postítulo. Celebramos que se pueda estar llevando adelante este espacio de formación para colegas, profesionales y distintas personas que nos encontramos trabajando hace tiempo en esta temática. También, como dijo Mariana, vemos muchas personas que compartimos distintos espacios trabajando estos contenidos. En esta oportunidad venimos a contarles cuál ha sido el recorrido, el trayecto, el proceso que ha hecho el programa de educación sexual integral escolar desde Secretarías de Escuelas. En principio pensábamos con el equipo que era interesante poder traer las distintas líneas y miradas que la ESI tiene en la facultad, no solamente en este programa, como algunas líneas sostenidas de trabajo, que es el taller de sexualidad humana, que está en distintos profesorados de la facultad, el programa de igualdad de género, sexualidades y derechos, que también llevan años trabajando esta temática, más abocado a lo que tiene que ver con la población universitaria, y este programa que es un poco el orgullo de quienes estamos trabajando acá, que viene trabajando en forma sostenida, ininterrumpida en las líneas de acción que se ha propuesto ya hace 12 años, como plantea el título. En este sentido, para poder contarles un poco, este programa tiene el anclaje en lo que es Secretaría de Escuelas. Secretaría de Escuelas tiene a su cargo estas escuelas que acá se mencionan, que es la Escuela Normal José María Torres, en sus 3 niveles, inicial, primario y secundario, la Escuela Normal Rural Almafuerte, en su nivel secundario, y residencias estudiantiles, igual que la Escuela Alberdi, la Escuela de Artes Visuales acá en Paraná, la Escuela de Música, Danza y Teatro en Paraná y la Escuela de Música en Concepción del Uruguay. Para poder hacer una cuestión más organizativa, contarles que el programa, la coordinación del programa, como decía, tiene su anclaje en Secretaría de Escuelas y acompaña a estos equipos de cada uno de los niveles y de las escuelas de la FAICS en lo que tiene que ver con el acompañamiento de las líneas de acción del programa a los equipos pedagógicos, asesores y orientadores educativos, a la planta docente, a los no docentes y así a les estudiantes. Este programa, cuando fue pensado hace 12 años, en otro contexto, es importante, me parece, resaltar que el contexto social, cultural y político era otro, si bien no ha pasado tanto tiempo, sí el trabajo y el compromiso de aquellas personas y compañeras que en su momento pensaron este programa fue, bueno, con un gran compromiso y ambición. En ese momento no había planificado, digamos, cómo iba a ser llevado a cada uno de los niveles y escuelas, pero cuando se comenzó, la primera pauta que se tomó fue comenzar con lo que era la formación docente, de esa manera poder llegar a todas las y los docentes de las escuelas de la FAIC en principio. Allí se realizó también un concurso docente donde diferentes especialistas en la temática se sumaron a dar talleres, ¿no? Con esta segunda línea de acción que tenía que ver con lo que para nosotres es lo más rico e interesante, que tiene que ver con la posibilidad de poder garantizar los talleres curriculares específicos en cada uno de los cursos y en cada uno de los grados y en el nivel inicial, aparte de poder pensar en lo que hoy es más real y más concreto, que es la transversalización, pero en su momento poder pensar en esto de institucionalizar la ESI, de ampliar derechos y poder llegar a cada uno de los cursos y estudiantes de la FAICS verdaderamente era todo un desafío en toda la cotidianidad escolar, ¿no es cierto? Lo que implicaba poder sumar, ahora lo van a explicar mejor mis compañeros, pero lo que tenía que ver con poder incluir docentes, parejas pedagógicas que estuvieran dictando talleres curriculares específicos en cada uno de los cursos, homologando también lo que es otra área, otra currícula, ¿no? En su momento tuvo toda una serie de resistencias y obstáculos que fueron sorteando y que también fueron trabajados con cada uno de los representantes de las instituciones. La tercera línea de acción también tiene que ver con poder tomar lo que son los emergentes y los acompañamientos en estas implementaciones de sus inicios, no solamente lo que era poder acompañar la metodología de trabajo a cada uno de los
y las docentes, sino también emergentes, situaciones problemáticas que pudieran referenciarse y tomarse, los cuales hoy también vemos con otros ojos, desde, como planteaba la compañera anteriormente, lo que puede ser una situación de abuso sexual en las infancias, de maltratos infantiles, violencias, que hoy se expone más que con la ESI aparecen en talleres y se trabajan profundizando estas temáticas. En otros momentos generaba mucho más temor el poder abrir la palabra de los y las niñas y niñes y también de los y las jóvenes. Así como también estar abordando cómo dictar un taller, cuáles eran las metodologías, la dinámica de la ronda misma ya generaba en su momento, aunque sea una novedad en las escuelas, la posibilidad de que llegaban las talleristas, 2 talleristas que parecían que venían de afuera a dictar algo que tanto no se conocía, y que generaban esta dinámica de trabajo también nueva, ¿no? Con esta impronta que también trae hoy esta formación de postítulo en relación al juego y poner el cuerpo, y sobre todo esta impronta de integralidad que trae la ESI, ¿no? Con enfoque de derechos, de cuidado, de perspectiva de género, y con el abordaje transversal de la integralidad de la salud. ¿Quieres continuar? Acá sí. Tengo al lado mi otra compañera. Buenos días. Entonces, un poco para profundizar en estas líneas de trabajo que tenemos, nosotros por un lado se trabaja con equipos de equipo directivo, asesores orientadoras en las escuelas, no solo en los emergentes, sino en el cotidiano, ¿no? Cosas que antes no la pensábamos, que tiene que ver con cómo formamos para alisamiento, el uso de los baños, el uso de los espacios comunes. O sea, esta perspectiva de la ESI la pensamos en modo conjunto y en todo el desarrollo de la escuela, digamos, todo, desde cómo se emiten los comunicados, ¿sí? Entonces, este asesoramiento que nosotros tenemos, digamos, dentro de la línea de acción con los equipos directivos, tiene que ver con esto y con los emergentes. Después tenemos un asesoramiento situado con docentes, donde podemos trabajar la transversalidad bien específico de cada área. Nosotros ya venimos hace varios años trabajando por área para poder trabajar específicamente contenidos que tienen que ver con la transversalidad de la ESI. Por ejemplo, hemos trabajado una línea en lo que tiene que ver la educación artística, en la educación física, hasta pensar desde las tecnologías y diferentes áreas que a veces nos parecen como qué vamos a hablar de ESI en matemática o qué vamos a hablar de ESI en materias capaz como la física, ¿sí? Bueno, nos podemos sentar con docentes a charlar y ver cómo trabajamos esta transversalidad, ¿no? Esa es una forma también de institucionalizar la ESI. Otra línea de acción que tenemos tiene que ver con esto de los talleres específicos. Nosotros siempre lo marcamos y lo sostenemos y decimos que esto es una de las cosas más importantes que tiene el programa. El espacio de taller nos posibilita trabajar un montón de cosas, ¿sí? Cosas que tienen que ver hasta con lo más sutil de la ESI, ¿no? Que tiene que ver con poder habilitar espacios dentro de la escuela donde niños, niñas, adolescentes puedan pensarse, ¿sí? Desde a sí mismos, con las compañeras, poder trabajar el vínculo, dar espacio a la expresión de la afectividad en la escuela, dar espacio a plantearse, a repensar mitos, prejuicios, ¿sí? Poder trabajar también temáticas que ahora están emergiendo mucho, como son el uso de las redes sociales, ¿sí? Como es la convivencia. Entonces, en estos espacios de taller específico, una de las cosas también que sostenemos como algo que está bueno para pensar es el trabajo en parejas pedagógicas. El programa está muy fundado en esta idea de un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Dentro de las talleristas que hay en el programa hay diferentes formaciones, tenemos gente que viene de la comunicación, gente del teatro,
gente que viene de trabajo social, de psicología, y eso enriquece el trabajo. Por eso el trabajo en parejas pedagógicas hace que sea mucho más rico lo que se puede construir en esos encuentros, ¿no? Estos talleres se realizan rotativamente en todos los cursos, en todos los niveles. Nosotros en secundaria tenemos de primero a sexto y de primero a séptimo talleres, en primaria también de primero a sexto, y en nivel inicial se llevan adelante los talleres con las maestras de nivel inicial, pero en un espacio específico de taller, además de trabajar la transversalidad. Estos talleres se piensan, se planifican a principio de año, tienen su contenido curricular propuesto, ¿no? Y así se van desarrollando durante todo el año. Tienen más o menos una periodicidad de entre 15 y 21 días, ¿sí? Para alcanzar a todas las estudiantes y todos los estudiantes de nuestras escuelas. Este espacio, ¿sí?, sería la vía principal de garantizar la ESI, donde sabemos que ahí realmente llegamos a los estudiantes y realmente hay un diálogo y un ida y vuelta desde sus inquietudes, desde los emergentes, ¿sí?, que puedan llegar a ver. También nosotros dentro de lo que es el programa tenemos mucho en cuenta cómo en esta institucionalización de la ESI, las efemérides, ¿no? Pensar diferentes momentos del año en los cuales se trabaja y se hace diferentes propuestas desde los docentes de las áreas curriculares y también desde las talleristas, ¿no? Por ejemplo, la Semana de la Mujer, en junio tenemos Ni Una Menos, también hemos implementado el Mes del Orgullo, ¿sí? En las escuelas de la facultad podemos trabajar temáticas de diversidad, poder poner la bandera de la diversidad, ¿sí? En estos días, conmemorando estas fechas, ¿sí? En agosto estamos trabajando ya en este momento las jornadas de Educar en Igualdad en todas las escuelas, en las cuales hay propuestas desde todas las áreas curriculares, ¿sí?, que se van a estar desarrollando durante este mes. Y en noviembre tenemos la Semana de Prevención de Abuso contra las Infancias y Adolescencias, ¿sí?, abusos sexuales contra las infancias y adolescencias, que también se trabajan diferentes actividades en las diferentes áreas curriculares, además de los talleres específicos. Las asesorías en territorio o asesorías situadas, como nosotros les llamamos, son encuentros que realizamos con los docentes de diferentes áreas para trabajar cuestiones específicas al área y cuestiones también emergentes que suceden en el día a día, ¿no? Poder pensar qué cosas ya ellos están incorporando transversalmente la ESI, ¿sí? Porque muchas veces sucede que nosotros dialogamos con el docente, le preguntamos qué están haciendo y empezamos a darnos cuenta que hay un montón de cosas de la ESI que ya están trabajando. Entonces, uno de la línea de trabajo es ver ya qué cosas están haciendo y también proponer nuevas formas de transversalizar la ESI. Ahora le voy a dejar también lugar a mi compañero, ¿sí? Maxi. Gracias, Carmen. Bueno, un poco retomando estas palabras iniciales de quienes han tomado la palabra, nosotros somos la cara visible hoy en este momento, súper agradecidos de estar a partir de la invitación de Marian. Un poco retomamos estas palabras que se han dicho, ¿no? El tema del trabajo colaborativo, la ESI será colectiva o no será. Y el sentido artesanal, este oficio artesanal que llevamos que permanentemente se encuentra con obstáculos, resistencias, tensiones, ¿sí? Eso que requiere de esa mirada siempre situada, contextualizada. Pensar en la institucionalización, como decían mis compañeras anteriormente, tiene que ver con considerar como correa central
de garantización de la ESI y los talleres específicos, ampliar, ¿no?, como un horizonte posible la transversalidad, preparando materiales que tienen que ver con la revisión de las prácticas curriculares, no solo del espacio de ESI, digamos, sino que hay que estar muy atentos y abiertos a la mirada especialista, ¿sí?, de la gente de los diferentes espacios curriculares, que aparte siempre decimos, ¿no?, uno lleva una perspectiva de la ESI, pero es necesario siempre mirarlo a través de las diferentes disciplinas. Por eso decimos que es un horizonte posible y en construcción, siempre la transversalidad. Recuperamos el sentido colectivo, en este sentido el trabajo con talleristas, con orientadoras, orientadores, asesoras, equipos directivos es fundamental. Muchas de las demandas han surgido de parte de estudiantes de nivel secundario, es decir, que allí también hemos abierto mucho una instancia de diálogo para revisar constantemente algunos marcos institucionales que hacen, como todas y todos sabemos, ¿no?, la escuela se regula por normativas, por marcos que son los que dan el marco institucional. Por eso fue fundamental involucrar a todos los actores institucionales, esto que decía Carmen, la revisión de las prácticas, lo que pasa en la sala de profes, de qué manera vamos pensando algunas cuestiones administrativas, organizacionales y hasta arquitectónicas, pensando sobre todo lo que tiene que ver con el uso de baños sin distinción de género, que en su momento inició en nivel inicial y que generó un revuelo importante, ¿no?, y que, bueno, son parte de esos logros y de esas revisiones a la institución escolar que es necesario hacer en torno a esta perspectiva de la educación sexual. Y bueno, sobre todo pensar que la educación sexual llegue a bibliotecarias, preceptoras, preceptores, laboratoristas, referentes TIC, ¿sí? Eso es como fundamental para que toda la institución escolar entendamos que tenemos función pedagógica, ¿no?, desde la gente del personal de servicios generales, administrativos, docentes, por supuesto, y demás integrantes de la comunidad educativa. Algunos aportes en esto que decimos, bueno, son como muchas líneas y se va enriqueciendo a medida que trabajamos y que se pone en funcionamiento, ¿no? Uno plantea un dispositivo que después se va reformulando a la luz de las intervenciones, de la puesta en marcha. Hay algunas cuestiones que ha contribuido la coordinación del programa a partir de resoluciones aprobadas por el Consejo Directivo. Una tiene que ver con el reglamento interno del funcionamiento de las residencias universitarias de la Facultad de Humanidades, donde claramente se establecen, ¿no?, algunas cuestiones vinculadas con la perspectiva de género para las residencias estudiantiles, la resolución de lineamientos para la conformación y funcionamiento de centros de estudiantes en las escuelas secundarias de la FAICS, fundamentalmente atendiendo a el colectivo estudiantil que en su momento solicitaba tener una Secretaría de Género y Diversidad. Eso fue incluido en ese marco normativo y a la vez lo que tiene de interesante esta resolución del año 2019 es que establece la conformación de los centros de estudiantes a partir de la paridad integral, cuestión que fue tomada en su momento de las elecciones generales como una instancia también de aprendizaje y que, bueno, finalmente en la provincia de Entre Ríos a partir del año pasado también adquirió carácter de ley, pero ese sentido de conformación paritaria, digamos, entre géneros, fue establecido allí en esa resolución para centros de estudiantes. Por otro lado, los acuerdos de convivencia, la resolución 0228 del 2020, también aprobada por el Consejo Directivo, es una normativa que, como siempre decimos, está construida de manera articulada con los diferentes equipos de conducción de las escuelas o referentes que cada institución designe, y esta idea de mirar los acuerdos escolares de convivencia bajo la lupa de la ESI también nos pareció en su momento algo que contribuía a revisar algunas disposiciones, algún tipo de prácticas que están muy instituidas en las instituciones educativas y que esta normativa de alguna manera venía también a hacer algún tipo de aporte. Y finalmente, lo que nos pareció también, atendiendo una demanda, en lo que hace a el acompañamiento
a la libre expresión de las identidades de género en nuestras escuelas, ¿sí? Pensado puntualmente para estudiantes, redactamos el equipo de coordinación del PESI la resolución 0428 de 2020, aprobada por Consejo Directivo también, que tiene que ver con orientaciones, lineamientos administrativos, pedagógicos, de gestión en general, vinculadas con la situación de transiciones que puedan surgir en nuestras escuelas, ¿sí? Eso es como un aporte también para seguir revisando. En este sentido, también el programa a raíz de la pandemia que quebró, digamos, ¿no? Muchos de los lazos y que generó una decisión, sobre todo la garantización de un derecho como era la llegada de la ESI, el programa diseñó un micrositio que además de tener una serie de recursos y materiales de interés para el colectivo docente y para estudiantes también, lo que volcamos allí son experiencias que sistematizan les docentes de nuestras instituciones, ¿sí? Que se constituyen en este lugar de referencia, ¿sí? Todo el mundo está invitado a contar en voz propia, con voz propia, en primera persona, su experiencia en cuanto a la educación sexual integral, y este micrositio ha sido construido con ese sentido, ¿no? De que todo el mundo pueda, de manera horizontal, dando su perspectiva, su mirada, y allí ustedes, quien desee, puede entrar y mirar las diferentes experiencias que se realizan en nuestras 6 instituciones. Bueno, finalmente otra línea no menor que tiene que ver con la democratización de los saberes, con la horizontalidad, con la apertura hacia las prácticas de ESI, ¿no? Que muchas veces no, los docentes no, son espacios nuevos que se están gestando. El programa ya lleva muchos años generando jornadas interinstitucionales de socialización de experiencias, donde lo más rico son las mesas de conversatorios donde el personal docente, gente que está haciendo investigación y diferentes referentes de género, de programas y público en general, puede participar llevando allí sus experiencias para socializar, ¿sí? Esto creemos que es muy importante porque justamente rompe con el cerco individual por el cual está pensada la educación, ¿no? Cada uno en su aula trabajando en solitario. Entonces, bueno, esto de las jornadas de socialización de experiencias tiene un sentido fuertemente pedagógico y político, ¿no? En el sentido de volver, como decía Julieta y lo recuperaba Carmen también, el sentido interdisciplinario, la necesidad de que el sistema también empiece a ser revisado a la luz de poder trabajar junto a otras y a otras, ¿no? Entonces estas jornadas lo que tienen de rico es esa horizontalidad, esas mesas de discusión que para todo el mundo siempre terminan siendo muy valiosas, ¿no? Se construyen lazos, redes, y bueno, muchas veces el trabajo con la ESI estuvo señalado, estuvo cuestionado, ¿no? Bueno, este es un poco el sentido de tramar juntos nuevas líneas de acción, y por ello la importancia de trabajar en equipo. Y finalmente, como para ir cerrando, bueno, queríamos invitarles ahora nuestro próximo encuentro, nuestra jornada interinstitucional, a la cual hemos denominado Desafíos y Nuevos Escenarios para la ESI, Afectividad, Convivencia, Vínculos y Sentires en la Pospandemia. Estamos recibiendo resúmenes para los conversatorios que vamos a invitar. Si quiere alguien, luego les enviamos la circular, les hacemos llegar a quienes tengan deseo de participar contando su experiencia. El miércoles 24 de agosto va a haber un panel virtual que va a ser abierto, y el miércoles 25 se van a realizar los conversatorios docentes de socialización de experiencias. Esto va a ser por la tarde en la escuela normal. Y bueno, hasta el día 19 de agosto estamos recibiendo resúmenes, así que son todos están más que invitados. Muchísimas gracias, qué nutrido este panel, qué importante escucharnos entre las instituciones, tener un espacio como este, porque nos permite también reconocer y apuntalarnos que tal vez alguna institución tiene algunas líneas de acción y algunos desafíos alcanzados que para otras instituciones
aún no han sido posibles y poder inspirarnos y acompañarnos en este propósito que tenemos de la efectiva implementación de la ESI en todo el territorio de la provincia. Así que muchísimas gracias. Un aplauso para esas jornadas también, porque el eje afectividad y poder hacer esa distinción de la diferencia que hay entre la educación emocional y lo que significa la trama de la afectividad, qué importante en este tiempo de pospandemia con todos los emergentes que han aparecido en las instituciones educativas. ¿Querías decir algo más? No, muchas gracias, Eve. Gracias. Bueno, un placer, gracias por toda esta presentación. Y ahora doy la palabra a esta facultad de la que yo también soy parte y me siento entramada desde otras sedes, pero tengo también mi corazoncito ahí, en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER, que en este caso vamos a escuchar en este panel, vamos a contar con la presencia del diplomado Gonzalo Molina, que es responsable del área de género, diversidad. ¿Está o no, Javi? Sí, efectivamente. Bien, yo te vi ahí y dije, ay, tal vez no está. Bien. Sí, recién comentó que estuvo en esa jornada, ya me asusté. Bueno, sigo. El diplomado Gonzalo Molina, responsable del área de género, diversidad sexual y derechos. Nuestro querido coequiper, el licenciado Javier Burgos, también responsable del área de derechos humanos y participación ciudadana, y la querida licenciada Sabrina Medina. Ven que tenemos lazos afectivos con estas personas también, responsable del área de género, diversidad sexual y derechos también de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. Así que bueno, bienvenido a este panel, les doy la palabra. Muchas gracias, querida Eve. Bueno, gracias a Mariana, gracias a Silvia también, que nos antecedió en la palabra. Gracias a Carmen, a Julieta, a Maximiliano, a Ángeles también, que nos va a estar acompañando desde ACMER, de la provincia de Entre Ríos, del gremio mayoritario de nuestra provincia. Bueno, con nuestras compañeras y compañeros del equipo de género, diversidad sexual y derechos de la facultad, y quien les habla desde el área de derechos humanos y participación ciudadana, vamos a hacer un breve encuadre de cómo venimos trabajando y cuáles han sido las políticas que nos han posibilitado llegar hasta aquí, y después vamos a hacer referencia a los desafíos. Como me decía Gonza, vamos a tratar de hacerlo desacartonado porque por ahí él ya me conoce y sabe que soy un poco estructurado, así que gracias Gonza, gracias Sabri, gracias Tati también, porque somos un equipo ampliado. Para comenzar me parecía interesante y nos parecía interesante hacer referencia a esta posibilidad de entramar los caminos entre estas instituciones que estamos presentes, que hasta el momento se venían haciendo muchas actividades, se venían gestando diferentes políticas públicas vinculadas a género, a diversidad, a derechos humanos, pero desde caminos paralelos. Así que a partir de este postítulo, de esta propuesta, que es tanto destinada para docentes como para profesionales de la salud de nuestra provincia, que nos posibilite entramarnos y encontrarnos, para nosotros es algo para festejar y para seguir construyendo puentes, tendiendo puentes entre estas instituciones, así que nos pone súper contentas y contentos y contentes respecto a eso. Bueno, para no extenderme tanto, voy a hacer una breve referencia antes de darle la palabra a mis compañeros, compañeras, y nos parecía interesante poder encuadrar y poder contextualizar todo este recorrido que nos ha posibilitado hoy en día estar hablando de áreas de derechos humanos, de educación sexual integral, de áreas de género, de diversidad, y para eso cuando estábamos armando esta propuesta nos parecía inevitable recuperar algo de las luchas históricas de colectivos como el de las mujeres, de la diversidad sexual, de las personas afrodescendientes, y cómo esos reclamos históricos, esas demandas pudieron ser institucionalizados a través de diferentes marcos, tanto internacionales como nacionales, que han posibilitado a su vez construir políticas públicas vinculadas a estos campos temáticos. Para eso, nosotros nos fuimos por allá a mitad del siglo pasado y bueno, recuperábamos un poco el por qué estamos hablando hoy en día de los derechos humanos, y en ese sentido plantear
cómo se desarrollaron cómo se institucionalizaron estos campos disciplinares, tanto de las políticas de género, de derechos humanos, o de diversidad, que si bien no vamos a profundizar, nos parecía interesante poder contextualizar. Y nosotros en ese sentido tomamos como punto de partida lo que han sido tragedias en la historia, como fue el genocidio armenio, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tragedias como el genocidio nazi, o trayéndolo ya más acá en nuestro contexto sociohistórico, era inevitable hacer referencia a lo que fue la violación sistemática de derechos humanos producto de la última dictadura militar que atravesamos como país. Y en ese sentido, a partir de la organización, como podemos mencionar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, cómo pudieron institucionalizar sus reclamos y constituirse como estandartes en la lucha de los derechos humanos. Más acá en el tiempo podemos hablar de otras organizaciones, pero lo voy a pasar rápido para no extenderme tanto, y para también hacer referencia a la importancia que han tenido movimientos y organizaciones como los de mujeres, los de diversidad sexual, más acá en el tiempo el movimiento Ni Una Menos, que ha permitido institucionalizar la perspectiva de género en las políticas de Estado, en las políticas públicas, y en ese sentido, ¿cuál ha sido su correlato en las instituciones como las universidades, o en el caso del Consejo General de Educación, o del gremio docente, como hablábamos? Bueno, ya para ir a lo específico de nuestra universidad, nos parecía interesante comentarles, compartir con ustedes cómo la Universidad Autónoma de Entre Ríos, desde su creación allá por el año 2000, viene a constituirse en una institución garante de derechos humanos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque viene a dar respuesta a la ciudadanía entrerriana respecto a lo que tiene que ver con la formación superior, la formación universitaria, desde la perspectiva de ingreso libre, gratuito y restricto, que si bien estaba hace muchos años en nuestro país, era necesario que se institucionalice a través de una organización como es la UADER. Así que nosotros eso es algo que queremos poner en valor siempre. Y cuando hablamos de la UADER nos referimos también a las diferentes facultades que tiene nuestra universidad. Bueno, respecto a eso, desde su creación, nuestra universidad se ha constituido en una institución de referencia en cuanto a políticas de derechos humanos, no solo a través de la creación del área, por ejemplo, de derechos humanos y participación ciudadana dependiente de rectorado, y que progresivamente en el tiempo ha brindado la posibilidad de que se incorporen estas áreas de derechos humanos en el ámbito de las diferentes facultades, sino también a través de los procesos de curricularización y de transversalización. Cuando hablamos de curricularización, nos referimos a cómo se institucionalizaron las políticas de derechos humanos, por ejemplo, a través de la creación de cátedras de derechos humanos en las diferentes propuestas de nuestras unidades académicas. A su vez, también otras políticas que han posibilitado esta institucionalización de los derechos humanos han sido las diferentes normativas de contenidos mínimos que tiene nuestra universidad, que invita a las diferentes cátedras, asignaturas y docentes que en sus prácticas incorporen diferentes temáticas vinculadas a los derechos humanos, a la perspectiva de género, a la perspectiva de diversidad sexual, a la interseccionalidad, siempre dudo con esa palabra. Y bueno, y nos parecía interesante hacer referencia también a todo este proceso y poder contarles a ustedes. Y en cuanto a la transversalización, es interesante compartir con ustedes cómo desde la facultad, a través de las diferentes líneas específicas que tienen que ver con la dimensión institucional, con la dimensión de las prácticas docentes, de investigación o de extensión universitaria, se van sosteniendo y fortaleciendo y consolidando estas políticas tanto de género, de diversidad sexual, de derechos, desde una perspectiva interseccional, intersectorial y de apertura a la comunidad. Ahí nosotros, teniendo en cuenta la consigna que se nos propuso desde el Consejo de Educación, desde la Coordinación de Educación Sexual Integral, nos parecía interesante poder compartir con ustedes, con quienes están participando y acompañándonos desde diferentes puntos de la provincia, algunas de las actividades, ya que es imposible acotarlo a una presentación, en cuanto a estas dimensiones que les mencionábamos.
Y en cuanto a lo institucional, es inevitable compartir con ustedes esto que les comentábamos, de que la UADER tiene un largo trayecto en cuanto a la institucionalización de las políticas de derechos humanos, desde, por ejemplo, la institucionalización de los concursos docentes, donde se pondera, se tiene en cuenta la formación en género, en diversidad sexual, en derechos humanos de las personas que ingresan a la universidad, desde la docencia, como les decía, a partir de las cátedras específicas, de los contenidos mínimos, de seminarios como los que hemos realizado en articulación con el Consejo de Educación, de actualización para docentes en cuanto a la perspectiva de derechos humanos, que nos ha posibilitado pensar las prácticas institucionales, pedagógicas y comunitarias, o de investigación con proyectos que tenemos en marcha, como es el que está actualmente aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, que nos va a posibilitar dar cuenta del proceso de institucionalización de la AESI en la provincia de Entre Ríos, que es algo que va a salir pronto y que vamos a compartir con toda la provincia, o desde esta propuesta que nos ha encontrado hoy, como es la posibilidad de encontrarnos desde el postítulo, que es realizado desde un entramado interinstitucional que nos articula como universidades, como Educación Sexual Integral del Consejo General de Educación, y también desde el gremio docente que viene acompañando fervientemente esta propuesta. Sin más, Gonza, te doy la palabra, espero haber sido claro con este encuadre breve. Bueno, Javi, gracias. No me lo esperaba todavía, creí que quedaba todavía ahí carretel. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi, por compartirnos. Gracias a las personas también que nos antecedieron en el uso de la palabra. Es muy importante para nosotras saber lo que están haciendo otras personas, porque primero somos personas, y también otras instituciones, ¿no? Bueno, esto que decía Javi, que también lo hablábamos con Sabri, que anda por ahí, pero hoy no va a hacer uso de la palabra porque nos pidieron que un poco contemos con Javi estos procesos. Yo vengo como a proponerles qué reflexiones o qué sentires y pensares estamos teniendo, ¿no? Con esto que hacemos todos los días. Así que traigo así como siempre algunos nudos de pensamiento, algunas coordenadas, que solo las voy a mencionar, que no voy a profundizar y que si después genera algún interés podemos retomar o en este mismo encuentro a través del chat de YouTube, no sé qué diálogo vamos a tener ahí, o ya sea más adelante, pero bueno, traigo así como algunas cuestiones desordenadas, seguramente, pero que espero que podamos ir conversando, porque esto, que son normativas, que son recorridos, que son correlatos, que a veces son conquistas, porque previo a una normativa, previo a un área institucional, previo a la conformación de un proyecto, hay un trabajo previo de tensiones, de lucha, de acciones, de encuentro, de desencuentro, ¿no? Algo que creo que se comparte en todos los relatos que veníamos trayendo. Y también para decirle a Evelina que a todas las personas anteriores han sido muy responsable con el uso del tiempo, a mí seguramente me va a tener que llamar la atención y decirme, che, Gonza, ya te pasaste, y hacelo, Eve, sin ningún problema, no va a haber problema con eso, decirme que Gonza, estamos en horario. Bueno, uno de los primeros desafíos que encontramos con nuestros equipos de trabajo y también en los encuentros interinstitucionales que siempre tenemos, esto famoso, ¿no?, de ¿qué es una estrategia que no está lograda? Digo, es una estrategia que no está lograda. Lo de transversalizar la perspectiva de género, ¿no? En nuestro caso, transversalizar la perspectiva de género, transversalizar la perspectiva de derechos humanos. Tenemos mojones, tenemos aportes, tenemos ordenamientos institucionales que todo el tiempo nos invitan a eso, pero no está lograda, me parece a mí, ese desafío. Pero para eso también tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es transversalizar perspectiva de género, transversalizar perspectiva de derechos humanos, y nosotras nos ha costado mucho construirlo, y la propuesta que tenemos, y esto para conversar después si genera algún interés, es que es una necesidad y una responsabilidad ética, política e institucional promover la transversalización de la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género, y que ese puede ser, ¿no?, educación sexual integral puede ser una estrategia y posibilitadora para la transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos. ¿Por qué transversalizar género?
¿Por qué decíamos que era una respuesta política? Porque reconoce una desigualdad y busca transformarla, ¿no? La política es eso, reconocer relaciones de poder que generan desigualdad y proponer transformarlas. Eso es política, ¿no? ¿Por qué decimos que es ética? Porque estas desigualdades generan daño, ¿no? Porque estas desigualdades generan daño y reparar ese daño, evitarlo y restaurar condiciones de dignidad es una dimensión ética. ¿Y por qué decíamos que es institucional? Porque es un desafío permanente el poder institucionalizar esos procesos, que no solo es tener proyectos específicos, presupuestos específicos, sino también hacer consciente y decir que esto que estamos haciendo apunta a la transversalización de la perspectiva de género, ¿no? ¿Y por qué transversalizar perspectiva de género? Porque es una respuesta, decíamos en algún otro encuentro, a la omnipresencia del patriarcado. ¿Qué quiere decir que el patriarcado es omnipresente? Bueno, que está en todas las personas, en todas las relaciones y también en todas las instituciones. Y eso para quienes trabajamos en instituciones es muy importante, porque en educación, en salud y en universidad, ¿qué nos pasa? ¿Qué creemos muchas veces? Que nuestras instituciones son la caja de resonancia de lo que pasa afuera, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que pensar acá esto que hace eco en nuestras instituciones. Bueno, primer desafío que nosotras hemos tenido que atravesar, ¿no? Quienes trabajamos, por ejemplo, en una de las líneas que es de abordaje de violencia y discriminación dentro de la universidad, es reconocer que nuestras instituciones no siempre son caja de resonancia de eso que pasa afuera, sino que muchas veces producen, reproducen, profundizan cosas dentro de las mismas instituciones y también fuera. Digo, la universidad ahí tiene un desafío que es una reparación histórica para ciertas comunidades, por ejemplo, cuando ha invertido y construido mucho saber que después vulneró derechos, ¿no? Mucho conocimiento anclado no tanto en cuestiones técnico-científicas, sino en prejuicios que después vulneró derechos. Digo, decir que las personas LGBT tenían problemas de salud mental, por ejemplo. Eso viene de la academia, ¿no? Eso viene de la academia e impacta negativamente también en la comunidad. En este sentido, también me parece importante hacer esta vinculación, que es un desafío permanente también que tenemos, que tienen nuestros equipos de trabajo, y en este contexto de este postítulo, que es una apuesta interesantísima, ¿no? Esto de vincular ESI con democracia y ludopedagogía, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad todavía nos cuesta muchísimo identificar, reconocer, tramitar, tematizar, darle, no sé cómo decirlo, pero tejer, ¿no? Darle inteligibilidad a sistemas que sostenemos todos los días las personas y las instituciones y que nos oprimen fuertemente, ¿no? Y educación sexual integral, democracia y ludopedagogía creo que son, pueden ser cristales para darle contenido a estos sistemas de los que hablamos mucho, pero que son muy complejos, que son el patriarcado, el capitalismo, el adultocentrismo, el capacitismo y el colonialismo. ¿Qué tienen en común? Y se expresa muchísimo cuando pensamos en ESI, que buscan permanentemente privatizar las desigualdades, ¿no? Privatizar las desigualdades, ¿no? Esto de que apareció fuertemente con mi hijo no te metas, y creer que educación sexual es algo que es un capital que le corresponde a las familias, ¿no? Privatizando eso, o muchas veces la violencia por razones de género que se privatizó también, o esto de hijos e hijas como propiedad, ¿no? Ahí hay expresiones del patriarcado, del capitalismo, del adultocentrismo y también del colonialismo que actúan en alianza, ¿no? Entonces, tenemos que poder distinguir, por ejemplo, que una cosa es la intimidad y otra cosa es la privacidad, porque así como la biologización de algunas desigualdades nos trae muchos problemas, la privatización de relaciones de poder y de algunas desigualdades también nos trae muchos problemas. Y cuando las instituciones de la esfera pública, como el ámbito de salud, como los sindicatos, como las universidades, como la escuela, irrumpen en esos sentidos, es poderosísimo, ¿no? Es poderosísimo. Entonces ahí también tenemos que pensar que siempre nuestras acciones y nuestras prácticas van a tener algo de lo reparatorio, de lo restitutivo,
¿no? Y eso me parece que es muy importante. Y para eso también tenemos que dejar de explicar, por ejemplo, qué no es la ESI, porque muchas veces estamos como trabajando en ESI y decimos, pero no es enseñarle a los chicos, a las chicas sobre sexualidad específicamente. Digamos lo que sí es la ESI, ¿no? Esto de valorar la afectividad, de valorar la diversidad corporal, como que me parece que ir por lo positivo ahí está buenísimo. ¿Qué sí es la ESI? Y convocar a las personas, digo, porque a veces decimos, bueno, las familias se resisten y eso nos clausura. Bueno, invitemos a las familias a conversar sobre lo que sí es la ESI. Dejemos de dar explicaciones sobre lo que no es, y digamos lo que sí es, porque lo que sí es no solo está la letra de la ley que tanto mencionamos acá, sino que está lo que hacemos todos los días, ¿no? Che, pero esto que venimos haciendo es ESI, y no, ¿por qué vos tenés temor a eso? ¿No? En ese sentido me parece que está bueno. Y mucho de lo que también escribí acá en mis apuntes y que permanentemente nos está interpelando y que creo que acá surgió, es la noción de lo inter, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en que nuestros trabajos son siempre interseccionales, ¿no? La noción de intersección, ¿no? La noción ahí fuerte que nos traía Javi hoy, que todo el mundo en realidad está trabajando sobre las intersecciones que atraviesan a grupos, y que es intergeneracional también. Eso a mí me parece interesante, porque mucho de lo que surge cuando hablamos de género y de educación sexual integral es como, bueno, trabajar con estos niños, niñas y adolescentes que son las futuras generaciones y evitar que pasen lo que otros y otras hemos pasado. Bueno, primer eje de abordaje a las niñeces. No son personas futuras, son personas de la actualidad y son sujetos y sujetas de derecho hoy. Y por eso proponemos estos trabajos, no para preservar algo del futuro, sino en la actualidad preservar, prevenir, reparar, proteger, y que obviamente va a tener un efecto en el futuro, pero también porque quienes somos personas adultas, quienes somos jóvenes adultas y también las vejeces, nos merecemos estas transformaciones hoy, ¿no? No es reconocer y decir, bueno, nosotras que no, y eso para quienes trabajamos en la universidad y estamos tratando de pensar cómo hacer educación sexual integral o salud sexual reproductiva y no reproductiva en el ámbito universitario, que en la FACU tenemos un programa específico que está a cargo de una compañera trans y que nos da mucha felicidad, es que somos las generaciones que no tuvimos, ¿no? Eso que hoy pedimos para niños, niñas y adolescentes. Vemos fuertemente los efectos de no haberlo tenido, pero además también decir, viejos, viejas, jóvenes, personas adultas, che, lo queremos hoy para nuestras vidas. Lo queremos hoy para nuestras vidas. Y ahí no hay que hablar de lo generacional como lo cronológico, ¿no? Descronologizar sería la noción de generaciones, pensar que las generaciones interactúan permanentemente, no que siempre estamos focalizadas o sectorizadas, sino que estamos interactuando permanentemente como los diferentes géneros, y pensar ahí en cursos de vida y en determinantes no cronológicos de las generaciones y sus procesos de socialización. Y ahí con la comunidad travesti trans con quienes hemos trabajado aprendimos mucho, ¿no? Una piba trans que a los 9 años fue expulsada de su familia y de la escuela y a los 45 retoma la escuela primaria. Bueno, ¿qué juego hay ahí con lo generacional, ¿no? ¿Qué juego hay ahí con lo generacional? Por eso, determinantes no cronológicos de la generación y su proceso de socialización. O las pibas trans que nos reunimos y nos dicen, no, porque nosotras las viejas, ¿no? Y tienen 40 años, ¿no? Es decir, los procesos de envejecimiento no necesariamente son cronológicos, están atados a las condiciones de vida. Y esas condiciones de vida no son solo condiciones de vida subjetivas, son y tienen determinantes sociales, culturales, históricos, ¿no? O bueno, ser trans, anotado yo acá, y atravesar la dictadura y después los edictos policiales y convertirse en adulta a los 13 y sobreviviente a los 50, ¿no? Eso me parece interesante, y ahí nosotros proponemos mucho una noción que no está tan trabajada, que yo tuve la experiencia de conocer cuando tuve el privilegio de estar en Cuba en una formación con un montón de referentes de distintos países, sobre todo de Latinoamérica más hacia Centroamérica, que trabajan mucho sobre la noción de ciudadanías sexuales, ¿no? Y la noción de ciudadanía sexual es muy interesante porque trae al ámbito de lo público, de las relaciones de poder y las relaciones sociales, la sexualidad que el colonialismo puso en el ámbito de lo doméstico. Cuando vino, ¿no?, la invasión, la conquista, ahí me parece, así que estoy a tiempo. Cuando vino la conquista dijo,
che, la sexualidad no es libre, no puede ser entre el mismo género, tiene que ser en el marco de la monogamia heterosexual y de lo doméstico porque es para la reproducción. Eso dijo el colonialismo, no dijo otra cosa. Y cuando mató y asesinó a grupos y a muchas personas, lo hizo a través de decir, son sodomitas. Es decir, el rango de la sexualidad ahí fue una relación de poder, no fue una relación de intimidad. Eso, por eso decía yo, y desprivatizar la desigualdad. Ya termino, Eve, con esto. Tenemos que pensar políticas de acceso universal para sujetos pluriversales. Ese es nuestro desafío en las instituciones. Y eso es lo que permite la ESI. La ESI es una puerta de entrada para eso, ¿no? Para pensar políticas universales para sujetos pluriversales. Tenemos que también pensar que a veces creemos que las relaciones de jóvenes hoy en día son más libres. Yo creo que son más desprejuiciadas y no tan libres, que sigue habiendo mucho del vínculo entre personas. Los vínculos sexoafectivos siguen estando muy relacionados al vínculo con la propiedad. Bueno, que nuestras normativas y son dos cosas y termino, Eve, que nuestras normativas y nuestros proyectos, las normativas no son corset, me dijo a mí una abogada feminista una vez y a mí me quedó grabado, no son corset, son marcos de inspiración para pensar nuestros proyectos y nuestras intervenciones. Y no solo se aplican cuando hay vulneración de derechos, también se aplican para pensar la promoción y la reparación. No estereotipar estas normativas, no solo no estereotipar los géneros, sino no estereotipar estas normativas o estos proyectos, que no fueron para mí ni son, es decir, tenemos que decir, son esto, fueron esto, sino que están siendo, para mí, cada vez que nosotros pensamos en la actualidad una nueva aplicación de la norma, quiere decir que está el gerundio ahí, ¿no? El estar siendo de la norma también. Y fundamental, y algo que creo que salió todo el tiempo acá, que tenemos que pensar en alianzas estratégicas, que tienen que ser interpersonales, interinstitucionales, intersectoriales, también intergéneros, ¿no? Toda esta noción que estamos hablando de personas trans, no binarias, mujeres y varones, en alianzas estratégicas para desterrar el patriarcado que nos afecta a todo el mundo. Entonces decía, intergéneros, intergeneraciones, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, viejos y viejas, dialogando para pensar el mundo que necesitamos hoy, no desconociendo ni una generación ni otra, y también, obviamente, interterritoriales, ¿no? Y la territorialidad que no siempre y solamente es geográfica, a veces también es institucional, ¿no? Es lo geográfico y lo institucional ahí convergiendo. Bueno, todo eso son cosas que yo quedo disponible a charlar y les agradezco muchísimo, como siempre, y me estaba olvidando dejar el saludo especialísimo y afectuoso de Aníbal Sattler, que está él hoy en otra capacitación, por eso no puede estar acá, es el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, y quienes trabajamos todos los días en esto sabemos que es fundamental y no da lo mismo que las autoridades institucionales respalden, propongan, sostengan o no estas líneas de trabajo, de pensamiento y también de sentires. Así que bueno, muchísimas gracias. Apenas 3 minutos por fuera del horario, así que una maravilla. Qué gusto escucharles. Si hay dos personas que me han hecho sentir que la ley no es corset y que me ha amigado para tomarla a mi favor, son ustedes dos. Una maravilla, un gusto escucharles. Las metáforas, cómo nos ayudan en la narrativa que tenés, Gonzalo, y también invitar a todas las personas que están aquí hoy para seguir nutriéndose de lo que estas personas nos están compartiendo, porque de Javier tenemos un material de la ESI en mí, que lo proponemos en el recorrido de este postítulo, y de Gonzalo tenemos la ESI sin tanto cuento, que también fue un nombre que fue inspirado a partir de una de nuestros compañeros de equipo, y lo tenemos también ahí a disposición para que las personas del postítulo le puedan escuchar y seguir degustando su narrativa, que es inspiradora. Bueno, gracias por esta presentación y vamos a dar lugar al último panel para después dejar un instante para el intercambio, que estará a cargo de Ángeles Gebhardt, que es la responsable de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Géneros de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, ACMER. Bienvenida. Gracias, Eve, a vos y a todo el equipo, y feliz de estar poder acompañándonos de ACMER, como decía, el sindicato docente más importante de la provincia. Esto de poder estar teniendo redes, que es fundamental, porque como hablamos varias veces con Mariana y también con Javi, que por ahí es con los que más hablamos, que sentíamos muchas veces que veníamos todos solos remando por un lado y es necesario juntar fuerzas.
Hoy un poquito lo dejo primero saludos a nuestro secretario general, Marcelo Pagani, que por un tema de agenda, de trabajo, no nos está pudiendo acompañar, pero está acompañando fuertemente la propuesta de toda Comisión Directiva Central y ACMER desde todos los territorios. Esta es una secretaría, digamos, que se logró desde una lucha, desde una construcción de todas las compañeras docentes de base que forman ACMER, que venían construyendo desde las asambleas, desde las organizaciones, desde CTA, desde muchos otros espacios de pertenencia y desde lucha. De conquistar estos espacios que son espacios necesarios hoy. ¿Por qué tener una Secretaría de la Mujer e Igualdad de Géneros? Es necesario institucionalizar también estas cuestiones. Más allá de que hablamos siempre por ahí con Javier y con Mariana, de que no hay que encorsetarse, ¿no? Pero siempre es necesario tener un marco y siempre es necesario saber, digamos, para qué lado, digamos, están las políticas públicas y acompañar cuando esas políticas públicas son necesarias y tienden a fortalecer los trabajos en el territorio, sobre todo al ser un gremio docente, que la característica que tiene es esta, estar en todos los territorios y estar construyendo de cada una de las aulas, ¿no? Y lo que hablaba hoy el compañero, ¿no? El tema del avance de los negacionismos, de con mi hijo no te metas, y todas esas cuestiones, digamos, que han salido, que tienen que ver con un reverdecer de los negacionismos, ¿no? Y qué importante poder tender redes justamente para esto. Siempre se piensa mejor con otros, siempre se construye mejor con otros. Yo lo que quería contar un poquito es más o menos, más allá de estas cuestiones que ya las desarrollaron brillantemente todas las compañeras y que venimos trabajando desde el momento que se definió políticamente, digamos, desde ACMER, acompañar la propuesta del postítulo, entender, digamos, que esto también primero pasa la ESI en mí, digamos, de repensarme y pensar todas las construcciones y cómo han atravesado el patriarcado, cómo ha atravesado la cultura, y cómo ha transitado la vida en mí, que eso también lo tenemos que llevar al aula y muchas veces nos cuesta a los y las docentes. ¿Por qué? Porque muchas veces hay como formaciones muy rígidas, por eso son necesarios estos espacios. Yo ahora veo cómo podemos pasar, no sé, Javi, a la segunda hojita que cuenta lo de la reforma del estatuto, que a partir del año 2019, nuestro sindicato docente tiene un estatuto donde se establecen los roles, las funciones y todo lo que es el trabajo en relación a las secretarías, ¿no? A partir de 2019 se van a crear 3 secretarías que son sumamente importantes y necesarias hoy en día, como es Derechos Humanos, Cultura, Bienes Comunes y lo que es la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género. En el artículo 34, inciso 10, establece lo que son las funciones, digamos, y algunas orientaciones. Estos son como lineamientos que tienen que ver con los debates que se fueron dando en los territorios, con todo el trabajo que venían haciendo las compañeras que lograron que se institucionalice, perdón, estoy trabadísima hoy, la Secretaría. Javi, podemos pasar un poquito a la segunda hoja. Ahí está un poquito esto de promover también el tema de la perspectiva de género y la diversidad de acciones, digamos, hacia el sindicato. Y creemos que antes de empezar a intervenir, primero tenemos que formarnos. Poder formarnos, digamos, para poder acompañar, para tener herramientas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno actúa de la buena fe, pero es necesario tener un conocimiento científico, entender a su vez, digamos, todos los cambios sociales que estamos atravesando. ¿Por qué eso? Porque son las cuestiones que emergen en el aula. Después de este post-aislamiento, todas las compañeras y compañeros que están desde el aula lo están entendiendo más que nada, esta necesidad de trabajar ESI, no solo como la gente piensa, sino no conoce el tema, o la primera clase que dice, no, únicamente se habla de los MAC, de los métodos anticonceptivos, no. ESI no es solamente eso. ESI tiene que ver con esas 5 puertas maravillosas, de las cuales una es el derecho y la otra es la afectividad. Y creo que tenemos que pensar también desde esas cuestiones para reconstruir, digamos, los lazos sociales, para repensar también la escuela y repensar el interior del sindicato. Ahora vamos a pasar a la siguiente hojita que cuenta un poquito cómo venimos haciendo el trabajo, digamos, cómo se viene planteando al interior de lo que es Comisión Directiva Central, la transversalización, digamos, de las cuestiones que tienen que ver con las políticas de género, con ESI. Ahí se socializan algunas posibilidades que estuvimos trabajando en cuanto a las articulaciones. También antes de comenzar la Secretaría se hizo un relevamiento con los compañeros que tenemos en territorio para saber cómo se estaba trabajando la ESI en cada uno de los 17 departamentos de la provincia, ver cuáles eran los emergentes, como
como hablaba bien Javi, ¿no? Esto de saber cuáles son las trabas, cuáles son las cuestiones en las que se ha podido avanzar y construir desde ACMER como sindicato, y cuáles son las cuestiones que nos interpela en la escuela también para poder acompañar. En base a este relevamiento, después, bueno, se fue recorriendo, una vez que se pudo armar la secretaría orgánicamente, porque también es difícil comenzar una secretaría de cero. Una de las primeras acciones fue el tema de pensar en capacitación y justamente trabajando con Mariana, que veníamos también desde ACMER, acompañando lo que fue, estamos cursando ahora en realidad la oposición para cargo de director y vice, trabajando en el nodo de transversal. Fue que surgió la posibilidad de ir pensando acompañar esta propuesta de formación que es el postítulo, que lo vemos y lo creemos como algo necesario. Al ser un sindicato docente siempre lo que es formación y lo que son cuestiones políticas que nos ayuden a pensar la realidad para poder acompañar mejor siempre están presentes. Por ahí lo que quiero comentar un poquito, porque ahí en los comentarios me voy a ir de tema hoy, perdón, yo soy bastante ordenada, por ahí Javi me va a retar, pero me voy un poquito hoy, con el tema de una salvedad, porque leía que una de las compañeras comentaba algo del traslado, en relación al traslado a los dos encuentros, de la costa del Paraná y la costa del Uruguay, y vemos si puedo el tema del traslado, que esto sí es importante. ACMER acompaña a los compañeros que tienen cupo por ACMER únicamente. Si bien hay muchos compañeros afiliados, a su vez, vieron cómo tiene cupo también WADER, cómo tienen cupo los compañeros referentes territoriales de ESI desde la coordinación. ACMER únicamente cubre el traslado de los compañeros que hacen la capacitación con el cupo de ACMER, porque leí uno de los comentarios recién viendo. Únicamente los compañeros que van por el cupo de ACMER. No sé si se escuchó ahí bien, Eve, porque me cambié de lugar, pero no sé si se escuchó. Bien, es por las inquietudes también que están apareciendo en el chat, poder comentar que estás desde La Rioja en un congreso y por eso también esta situación de que no se te puede escuchar muy bien. Reitero para los que no pudieron escuchar, de que el poder sostener económicamente el traslado es solamente para las personas que están dentro del cupo ACMER. Entendamos de que hay un presupuesto limitado, es mucha gente, mucha gestión y muchos recursos en juego para poder hacer este postítulo. Ya creo que es un avance sumamente importante para la provincia y creo que es una situación inédita en el país que nosotros podamos ofrecer esta formación de postítulo de manera gratuita para tantas personas, 1.300 más o menos es el cupo que tenemos para toda la provincia de docentes. Bueno, no podíamos sostener también el traslado, solamente para las personas que fueron cupo de ACMER. Eso es lo que estaba diciendo recién. Dale, Eve. Yo pido perdón, viste que a veces se complica el tema de las agendas con las actividades, pero bueno, lo que quiero remarcar siempre es este espacio de aprendizaje y esto que también es importante que se vea que las instituciones coordinamos y articulamos y pensamos en relación a los emergentes que van surgiendo en cada uno de los territorios y se piensa de manera estratégica y la única manera es ir tendiendo redes. Yo pido perdón por el tema de la conectividad, igual cualquier cosa, voy a estar al chat si hay alguna duda además. La información en relación a traslado, perdón que sea reiterativa porque hay varios mensajitos, se va a bajar en cada una de las seccionales que va a trabajar con los compañeros que tienen el cupo por ACMER en relación a traslado. ¿Se escuchó? No se ve ahí porque estoy con un tema que va y viene internet también. Perdón. Ahora se escuchó muy bien. Gracias. Dale. Gracias a vos y a los compañeros, y bueno, un placer como siempre poder tener esta instancia de aprendizaje y de seguir compartiendo un montón de otras actividades que se vienen pensando también en conjunto. Muchas gracias y damos la palabra a Mariana Páez para hacer el cierre de esta jornada. Bueno, muy bien. Acá he seguido detenidamente todas las intervenciones. Realmente muy orgullosa de este equipo que hemos ido conformando desde el año pasado. Esto cuando muchas veces hablamos, ¿no?, de las tramas, de lo que significa tramar,
Y acá es un ejemplo concreto de eso que tantas veces lo tomamos como una bandera, como un sueño, y acá lo estamos realizando, ¿no? Con las luces y con las sombras que vienen de la mano al momento de ponerse a trabajar. Siempre que las personas hacemos, nos equivocamos y a veces nos tropezamos con algunas piedras, y de eso se trata la construcción colectiva también, de poder ir ajustando todos los detalles, ir haciendo ajustes permanentemente. Y en esta oportunidad también pensaba que pude ver, como ahí, en esta trama que fuimos armando, un concepto que trabajamos mucho desde la ludopedagogía, que es el de la sinergia colectiva. Es un concepto según el cual 1 más 1 no son 2, 1 más 1 es mucho más que 2, ¿no? Como dice la canción. Acá no somos 4 instituciones, creo que estamos aquí, ¿no? Las 2 facultades, nuestro gremio docente, el Consejo General de Educación. Somos mucho más que 4, porque a su vez cada persona que está participando como oyente en este seminario también forma parte de instituciones. Quienes estamos aquí a su vez formamos parte de otras instituciones. Las instituciones somos las personas, no es algo externo a las personas. Por eso es que me estoy sintiendo muy fuerte esta cuestión de que estamos formando parte de un proceso de sinergia colectiva, que quiere decir otra cosa, no quiere decir otra cosa más que estamos potenciándonos colectivamente. Acá en el chat interno que tenemos en el CGE, algunas compañeras decían, uy, qué bueno lo de la Facultad de Humanidades, tengámoslo en cuenta, así que vamos a tomar ideas seguramente para poder llevarlo también a nuestra institución, al Consejo General de Educación, lo mismo con todos los procesos que se están dando, que también celebramos profundamente en el gremio docente, con esta creación de este nuevo espacio para reivindicar los derechos de las mujeres. Así que bueno, muy feliz terminando esta jornada. Todas las inquietudes que vaya viendo, todo lo que consideren que tienen que preguntar, que haya que revisar, eso estamos totalmente abiertas a poder generar espacios de revisión permanente. Así que bueno, aquí estamos. Les dejo un abrazo muy fuerte a todas estas compañeras, compañeros que estamos haciendo este espacio, y muy feliz, muy feliz. Muchas gracias. Mariana, ¿podrías comentarnos de la maravilla que tenemos pensado para la semana que viene? Así nos vamos al fin de semana tentados con el deseo de encontrarnos el viernes próximo, y lo ponemos en agenda porque tenemos una invitación que yo me siento sumamente honrada de ser parte de este convite. Tengo un honor de estar desayunando con esta persona. ¿Podrías contarnos? Sí, por supuesto. Tenemos, bueno, el orgullo, el honor de contar con Rita Segato. Ella nos va a acompañar trabajando este tema, que ella lo hace como ninguna, ¿no? Que es el de la teoría de género, y cómo las violencias están ahí también siendo problematizadas desde esta perspectiva. Con la idea, digamos, nosotros cuando arrancamos con este postítulo, justamente lo pensamos con una fuerte impronta regional, ¿no? Tratando de valorizar la gente que sí estamos trabajando en nuestro territorio, en la ESI, y estamos generando realmente a nivel nacional, nos están mirando a nivel nacional, porque somos una de las provincias que más empuje tienen, pero también queríamos que haya una pata, ¿no? De algo más bien del orden que nos trascienda como territorio, y bueno, acá pudimos contar con la presencia de Rita, que es para nosotros, por supuesto, un honor, y la vamos a disfrutar palabra a palabra cuando el 19 de agosto nos acompañe. Ahora sí, muchas gracias a cada una de las personas presentes en este encuentro. Que tengan un buen cierre de jornada. Muchas gracias.